Bienvenidos a Amu Curiosos, yo soy Amu Neuroscience and Biology, o Amu mejor dicho. Neuroscience and Biology son los temas que más tratamos en este canal, neurociencia y biología, y por supuesto todas las ramas derivadas de estos, es decir, toda la parte de neurobiológica, neurofarmacológica, etcétera, y por supuesto también toda la parte de biología enfocada a todas sus ramas, biología botánica, biología celular, biología general, biología molecular, biotecnología, bioquímica, fisiología animal y vegetal, etcétera. Vamos a hablar de un montón de cosas en este canal, así que si te gusta, te invito a que te quedes. Por supuesto también, y si no eres tanto de ver vídeos o tal, pues también tenemos un canal de Twitch para que sea más interactivo y más de directos. También tenemos un canal de Discord, también tenemos un montón de redes sociales donde publicamos cositas. Por ejemplo, Facebook, Twitter, Instagram y Ciencia Red. Y por supuesto también tenemos no solamente todo esto, sino que tenemos un blogger donde publicamos también cositas escritas un poquito más extensas. Y también tenéis, para más información y para si queréis contenido un poco más exclusivo, el Patreon, donde de vez en cuando pues oferto cositas, tenéis cierto poder dependiendo de qué nivel elijáis. Y básicamente eso es a lo que venís a este lugar, a construir vuestro conocimiento, a ayudarme a mí a construir el mío siempre, con vosotros y con vuestra ayuda. Y nada, pues que espero que disfrutéis mucho de los vídeos. Muchísimas gracias a todos aquellos que os queréis unir a esta maravillosa comunidad de Amu Curiosos, dejando un like, dejando un comentario y o directamente suscribiéndoos. Llevamos ya 3 años haciendo divulgación, así que esperamos mejorar todavía más. Y pues nada, bienvenidos a la aventura y que la disfrutéis muchísimo. Un abrazo enorme y comenzamos. Claro, el aclaramiento renal de una sustancia, no obstante, como ya os comenté previamente que la inulina era utilizada químicamente como la creatinina, que de manera natural es una de las sustancias que, como ya os comenté, presenta la característica de que es filtrada, pero ni se absorbe ni se elimina por el propio sistema. Así que la creatinina normalmente cumple esas funciones. No obstante, el aclaramiento renal de esa sustancia o de una sustancia en general es importante también tenerlo en cuenta, porque lo comenté así por encima en el anterior vídeo, pero no os di la definición. El aclaramiento renal de una sustancia se puede calcular conociendo las concentraciones plasmáticas y urinarias de la sustancia y el flujo urinario mediante una fórmula que es una fórmula que se define como la depuración plasmática renal de la sustancia, que será igual al volumen de orina por minuto, que está calculado en mililitros por minuto, multiplicado por la concentración de la sustancia, la que sea, en la orina por miligramos por decilitro, ¿vale? Esas serían las unidades, y eso a su vez se divide por la concentración plasmática de la sustancia en miligramos por mililitro nuevamente. Los significados de los aclaramientos, por tanto, de una sustancia en relación también a la tasa de filtración glomerular es uno de los puntos más importantes que tenemos que entender para poder comprender por qué estamos filtrando y qué es lo que consigue este proceso dentro de los riñones. Las sustancias normalmente cuyo aclaramiento es mayor que el de la inulina, que ya hablamos de ella en el vídeo anterior, son normalmente con una mayor tasa de filtración glomerular porque es cuando el riñón se encuentra en esas sustancias donde se filtran y también se excretan. Y aquellas cuyo aclaramiento suele ser menor que el de la inulina y por tanto su tasa de filtración glomerular es menor, es porque el riñón filtra y reabsorbe la sustancia. Entonces, la cantidad excretada en orina de cualquier sustancia es por tanto igual a la cantidad filtrada menos la cantidad reabsorbida y más la cantidad secretada. El aclaramiento también de una sustancia normalmente es igual al de la inulina cuando no se secreta ni se reabsorbe y su tasa de excreción por tanto es igual a la de filtración. Habiendo definido estos posibles casos, el aclaramiento que se denomina también nulo de 0 mililitros por minuto ocurre en 2 situaciones. Puede ser, por ejemplo, como en la glucosa. El aclaramiento normalmente de glucosa es igual a 0 mililitros por minuto y esto es porque se filtra y se reabsorbe totalmente, siempre y cuando no se supere el umbral renal de la glucosa, que se absorberá en tal caso y se reabsorberá sobre todo el 100%.
¿Cuándo se superan esos límites? Bueno, ya lo veremos luego en las patologías, pero que sepáis que hay veces que sí que superamos un cierto límite, del cual ya hablaremos también, y efectivamente entonces ya sí que se produce este aclaramiento nulo. Pero también es lo que ocurre en este aclaramiento nulo cuando una sustancia no se filtra ni se segrega, como es el caso de las proteínas de elevado peso molecular que tienen este tipo de aclaramiento. También he de deciros que en el flujo plasmático renal, que se define como el volumen de plasma sanguíneo que atraviesa los riñones en un minuto, no debe confundirse con la tasa de filtración glomerular, porque este tipo de valor, la tasa de filtración glomerular, ya vimos que es de 120 mililitros por minuto en condiciones normales con el flujo plasmático renal, que es de unos 600 mililitros por minuto, ¿vale? No tiene nada que ver. Y se determina, por tanto, por la administración del ácido paraaminohipúrico, ya que este se filtra en el glomérulo y además sufre secreción total y nada reabsorción. Esto quiere decir que el ácido paraaminohipúrico se elimina en su totalidad del riñón la primera vez que pasa por él. Cuando una sustancia normalmente aparece en la arteria renal y desaparece en la vena renal, su aclaramiento, por tanto, es igual al flujo plasmático renal, por cómo iban las estructuras, ¿vale? De los puntos más determinantes quizás del filtrado glomerular, es cierto que tenemos que hablar de que es muy similar a cualquier filtrado capilar con el que nos hayamos encontrado en el resto del cuerpo, el que se produce en los riñones, pero tiene alguna particularidad, y es que la presión oncótica en la cápsula de Bowman, al apenas filtrarse proteínas, es mínima. ¿Esto qué quiere decir? Que la presión de filtración neta es la suma de las fuerzas coloidosmóticas e hidrostáticas a través de la membrana glomerular. Esta presión de filtrado neta es positiva, es de 10 milímetros de mercurio, lo que favorece la filtración de los capilares glomerulares hacia la cápsula de Bowman. De hecho, se ha obviado la presión coloidosmótica de las proteínas de la cápsula de Bowman, pues como se ha comentado, los individuos sanos normalmente se aproximan a cero debido a que las proteínas apenas son filtradas, ¿vale? Y por eso precisamente es por lo que vamos a ver la siguiente fórmula, que es que la presión de filtración neta de 10 milímetros de mercurio es igual a la presión hidrostática glomerular, que en el ser humano suele ser 60 milímetros de mercurio, menos la presión en la cápsula de Bowman, que son 18 milímetros de mercurio, menos la presión oncótica glomerular, que es de 32 milímetros de mercurio. Por tanto, el aumento de la presión hidrostática en la cápsula de Bowman reduce, por tanto, el filtrado glomerular. Eso implica que haya una litiasis renal que puede provocar hidronefrosis, que es traducido básicamente como una distensión y dilatación de la pelvis y los cálices renales. Y un aumento de la presión coloidosmótica capilar glomerular que reduciría esa filtrada glomerular que se está haciendo. El coeficiente de filtración, por tanto, capilar glomerular es muy importante porque es una medida del producto de la conductividad hidráulica y el área superficial de los capilares glomerulares. Así, la hipertensión incontrolada y la diabetes mellitus reducen normalmente las cantidades de esa filtración capilar glomerular debido al aumento de espesor normalmente de la membrana basal capilar y, en última instancia, también por un daño grave en algunos capilares. Eso, sin embargo, se calcula, como os digo, la filtración glomerular, por tanto, como el coeficiente de la filtración capilar glomerular por la presión de filtración neta. Y ese aumento del filtrado glomerular, os recuerdo que implicará una mayor proporción de proteínas e incremento de la presión coloidosmótica en esos capilares peritubulares. La regulación, por tanto, de todo este sistema de filtración glomerular y el flujo sanguíneo renal son súper importantes también para formar la orina. Claro que el sistema nervioso simpático, que reduce normalmente el filtrado glomerular al disminuir el flujo sanguíneo renal, es súper importante. Asimismo, gracias a la vasoconstricción de la arteria renal con los receptores alfa-1, esto ya lo hablamos en su momento. La angiotensina 2, por su parte, es una de las sustancias muy importantes porque estimula normalmente la secreción de la aldosterona y contrae las arteriolas eferentes, provocando así la vasoconstricción y aumentando por tanto la filtración glomerular.
Estimula también directamente la reabsorción de sodio porque en los túbulos proximales, en las asas de Henle, en los túbulos distales y los túbulos colectores, ya que estimula sobre todo la bomba del sodio-potasio ATPasa en esa membrana vasocelular de la célula epitelial tubular. También estimula el intercambio de sodio por hidrógeno en la membrana luminal, sobre todo en el túbulo proximal, y también estimula el cotransporte de sodio bicarbonato en la membrana vasolateral. El control hormonal, por tanto, disminuye normalmente la filtración glomerular cuando hay noradrenalina, adrenalina y endotelina, que reducen normalmente, ya os digo, ese filtrado glomerular porque contraen a los vasos sanguíneos, hay más vasoconstricción. Y sin embargo aumenta la filtración glomerular cuando hay el óxido nítrico, las prostaglandinas, los jaines, que también pueden alterar este tipo de efectos. De manera más natural también está la acetilcolina y la bredicinina. De manera que la autorregulación de ese filtrado glomerular y el flujo sanguíneo renal son debidos a mecanismos normalmente no solamente nerviosos, sino de retroalimentación. El filtrado glomerular y el flujo sanguíneo renal se mantienen relativamente constantes a pesar de las variaciones de la propia presión arterial. Son mecanismos normalmente, ya os digo, de retroalimentación y autorregulación. Pero así conseguimos también que un filtrado glomerular de 180 litros al día y una reabsorción de 178,5 litros al día sea más o menos lo que tenemos en el ser humano. La autorregulación impide, por tanto, grandes cambios normalmente en ese filtrado glomerular, pero cuando este, por la razón que sea, aumenta más de lo normal, existen otros mecanismos para aumentar esa reabsorción y el fenómeno, por tanto, del equilibrio glomerulotubular que vamos a ver. La retroalimentación, en principio, túbulo glomerular y la autorregulación de ese filtrado glomerular se produce, como os he dicho, dentro de los riñones, claro, porque tienen un mecanismo de retroalimentación específico que se acopla con los cambios de la concentración del cloruro de sodio en la mácula densa concretamente y al control de la resistencia arterial renal. Esta retroalimentación normalmente se asegura una llegada relativamente constante de el cloruro de sodio al túbulo distal y ese mecanismo de retroalimentación túbulo-glomerular tiene dos componentes, el mecanismo de retroalimentación que se produce en la arteriolar aferente y el mecanismo de retroalimentación arteriolar eferente. Estos mecanismos de retroalimentación son posibles gracias a la disposición anatómica especial del complejo justaglomerular que pone en contacto a esas células de la mácula densa que son el inicio del túbulo distal y en las células justaglomerulares de las paredes de las arteriolas aferentes y eferentes. Por tanto, el aparato justaglomerular es igual a la mácula densa y las células justaglomerulares. Así, la reducción del cloruro de sodio en la mácula densa provoca que se dilaten las arteriolas aferentes, por lo que aumenta la presión hidrostática glomerular y estimula la liberación de la renina por las células justaglomerulares, que hacen que aumente la angiotensina 2, aumentando la presión hidrostática glomerular con la siguiente contracción de las arteriolas eferentes y así se normaliza esa filtración glomerular. La autorregulación miógena del flujo sanguíneo renal y de la tasa de filtración glomerular o del filtrado glomerular, mejor dicho, es gracias a la capacidad de los vasos sanguíneos a resistirse al estiramiento durante el aumento de la presión arterial. Si bien es verdad que se mantiene el flujo sanguíneo renal y el filtrado glomerular relativamente constante con un mecanismo reflejo miógeno, esa regulación miógena provoca que ante aumentos de presión arterial se produzca una vasoconstricción de la arteriola aferente y, ante descensos de la presión arterial, una vasodilatación que hace que mantengan el flujo constante a través de la arteriola aferente constante, como os digo, a pesar de esos cambios de la presión arterial a nivel sistémico al menos. Otros factores que aumentan el flujo sanguíneo renal y el filtrado glomerular serían la ingestión elevada de proteínas, que como hemos visto puede alterar este proceso, o el aumento de la glucemia, como ya veremos también que en muchos casos tiene relación, ¿no?, en las altas tasas de glucosa. La reabsorción tubular es otro proceso que ocurre durante el paso de filtrado glomerular a través de los túbulos de la nefrona y en él se alteran la cantidad de determinadas sustancias componentes de la orina que se van formando de manera tal como el sodio, el potasio o el bicarbonato.
Asimismo, la reabsorción incluye procesos tanto activos como pasivos y consiste en el paso de sustancias desde el interior de los túbulos de la nefrona hacia los capilares peritubulares, donde estará el agua y los solutos que pasan desde el líquido intersticial para la ultrafiltración, debido a que existe una fuerza de reabsorción neta que mueve el líquido y los solutos desde el intersticio hasta la sangre. Ocurre de manera que, si este proceso sucede atravesando las células tubulares, hablamos de la vía transcelular, paso a través de esa membrana y la excreción del espacio extracelular, mientras que si se produce entre las células tubulares, hablaremos de la vía paracelular, a través de esos espacios intercelulares. La reabsorción es un proceso complejo en el que las diferentes partes de la nefrona intervienen de forma muy distinta, como ahora próximamente vamos a ver. Pues hasta aquí por hoy, muy curiosos. That's all, folks. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Dejar un like, un comentario y una suscribida si no lo habéis hecho ya. Y nos vemos en el próximo vídeo. Que la ciencia y la fuerza os acompañe.